Amén. Damos la gloria al Señor. Los aplausos son para el Señor. Amén. Podemos sentir su presencia en este tiempo de adoración. Podemos sentir que Él está con nosotros y está preocupado de nosotros, de nuestro corazón. Y Él conoce nuestras necesidades. Amén. Hemos visto esta última semana cómo el Señor ha estado hablando a su iglesia. Pero yo sé que también el Señor te habla a ti en lo personal. Todos los días el Señor tiene algo que decirnos. Algo en lo cual Él nos corrige en amor, nos habla, nos exhorta, nos anima. Y eso es porque el Señor ama a su Hijo, ama a su pueblo, ama a su iglesia y está comprometida con su iglesia y la va a seguir perfeccionando hasta el final. Amén. Y como decía el Señor, esta última semana nos ha estado hablando, nos ha hablado de la esperanza. ¿Se acuerdan cuando nos visitó el pastor Eloy con su esposa? Nos habló de la esperanza. Y la semana pasada nos habló potente a través del pastor. ¿Y cuántos creen que aún hay más? Amén, hay más, porque el Señor, como decía, ama a sus hijos. Y algo nos quiere decir. Amén. La palabra del día de hoy se encuentra en Jeremías 17:5. Y dice, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Pero también Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Amén. ¿Cuántos confían en el Señor con todo el corazón, con todas sus fuerzas, con todo su ser? Amén. El significado de confiar en hebreo es emuná y tiene su raíz en el término amán y significa estar seguro, confiar, creer en algo que va a ser duradero, en algo que no va a cambiar y en algo que va a permanecer hasta el final. Amén. Confiar en el Señor es tener la convicción de que Él no nos fallará. ¿Cuánto tiene la convicción de que Dios no nos fallará? Amén. Amén. ¿Por qué resalto, amados, el que el Señor no nos fallará? Porque nosotros, como bien lo decía Germain, nosotros somos imperfectos. Como seres humanos somos imperfectos. Y cometemos errores. Y pecamos. Gracias al Señor, Él nos limpia, nos lava, nos renueva, nos purifica, nos santifica, nos restaura. Amén. Pero al vivir en esta vida, como la Yermi lo dijo delante, somos como barro en las manos del alfarero. Amén. Y como hombres y como mujeres tenemos esta tendencia que es el poder dañar a los demás. Y el daño a los demás se produce porque a mí me dañaron primero. Y a veces ese daño puede ser en tu infancia, puede ser en tu juventud, a través de maltrato, a través de abandono. Y muchas veces esas situaciones que marcan mi vida crean un lente que no permite que podamos ver al Señor cara a cara. Y eso hace que en parte nosotros distorsionemos lo que estamos viendo y lo que el Señor ve en nosotros. Amén. ¿Cuántos van conmigo? Amén. Y confiar, amados, confiar, amada, es poder tener la convicción de que Dios no nos va a fallar como nos fallaron. Que Dios no nos va a dañar como nos han dañado. O como también nosotros podemos haber dañado a otros. Amén.
Y cuando hablamos de confiar, se me viene como cuando un niño está en los brazos del papá. Cuando un niño es pequeño y está en los brazos de su papá, confía porque sabe que el papá no lo va a tirar, no lo va a botar, puede descansar plenamente, puede estar seguro que en ese lugar no le va a pasar nada. ¿Y por qué cuando viene este término de confianza, se me viene también otra palabra que el Señor dice que era que los niños entrarán y heredarán el reino de los cielos? Pero el otro día meditaba y pensaba y decía, pero como que siempre lo asociamos a que el niño es como es inocente, va a entrar al reino de los cielos. Pero un niño, para los que tienen hijos, un niño es alguien súper fiel. Un niño es alguien que no se va del lado de su papá. Es alguien que depende del papá tanto que necesita estar con él y que su primera prioridad, más allá de los juegos, de la distracción, es compartir con su papá, jugar con su papá, pasar tiempo con sus papás, compartir con su papá, ser próximo a su papá y sentir que su papá también le presta atención. Y cuando venía eso de los niños heredarán el reino, es esos niños que son dependientes al Señor. Esos hijos que anhelan su presencia, que anhelan estar con Él, que anhelan venir a buscar de Él, que anhelan buscarle todos los días. Porque cuando los niños crecen, ya se vuelven dependientes, ya no quieren tanto estar con los papás, ya quieren explorar y conocer como las cosas nuevas. Pero cuando uno es pequeño, lo que más anhela es querer estar con su papá y que su papá le preste atención como a lo que el niño, a través de la gracia que el niño le hace al papá. Y hoy vamos a hacer una separación entre bendito el hombre que confía en el Señor y maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable y que nos guíe para que podamos reconocer si hay áreas de nosotros en las cuales no confiamos ni creemos en el Señor. Y hay una palabra que se encuentra en Josué 9, del 6 al 15, que la voy a leer primero y vamos después a contextualizar. Amén. Amén. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un tratado con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué le preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que hizo en Egipto y de lo que les hizo a los 2 reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un tratado. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, pero ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos 2 odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como lo pueden ver, están todos rotos. Y nuestras ropas y sandalias estaban gastadas por el largo viaje.
los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida, y los jefes israelitas ratificaron el tratado. Vamos a contextualizar la situación. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Amén. Salieron de Egipto y estuvieron liderados por Moisés esos 40 años. Caminaron en el desierto, perseveraron, creyeron al Señor. Hubo una generación del pueblo de Israel que no entró a la tierra prometida. Los hijos sí entraron. Y en esta etapa, cuando entran a la tierra prometida, el líder para ese entonces es Josué. Y Josué está liderando esta campaña donde hasta ese entonces Josué estaba obedeciendo lo que Dios le había pedido, lo que Dios le había demandado, que era poder conquistar la tierra. Amén. Pero Satanás es un mentiroso y el padre de las mentiras. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Siempre busca engañarnos. Y este pueblo que se presenta ante Josué vino con la intención de querer engañarlos. Vino con la intención de querer estafarlos. Vino con la intención de querer mentirle. Amén. Y dijeron que era de un país muy lejano, cuando en realidad vivían a 25 millas de distancia de lo que separaba el campamento del pueblo de Israel de donde ellos estaban. 25 millas es aproximadamente 40 kilómetros, si lo cuantificamos en kilómetros. Y este pueblo mintió sobre su ropa y su comida, porque lo usó como una estrategia para engañar a los hijos de Dios. Lo usó como una estrategia para poder mentirle y acceder a algún beneficio. Hasta ese entonces, el pueblo de Israel estaba haciendo lo que el Señor le había dicho que hiciera, que era destruir, porque esa tierra Él se la había heredado a Él. Y en Deuteronomio, capítulo 20, del verso del 1 al 10, versículo 20, capítulo 20, versículo del 1 al 20, el Señor demanda al pueblo de Israel un mandamiento de cómo ellos tenían que actuar y de cómo ellos tenían que moverse al momento de poder entrar a la tierra prometida. Y esto hablaba de qué iban a hacer con el botín, el cual ellos se iban a quedar, qué iban a hacer con los hombres, las mujeres, los niños, qué iban a hacer con los árboles, qué iban a hacer con todas las cosas que el pueblo, cómo se iba a comportar los líderes al momento de conquistar la tierra prometida. Y es acá cuando este pueblo se presenta ante Josué con esta intención de querer hacer un pacto, de querer hacer una alianza con ellos, porque veían que el poder del pueblo de Israel era destructivo, estaba matando todo lo que se cruzaba en su camino. Y vemos que a través de esta enseñanza, que muchas veces nosotros, al no consultarle al Señor lo que me conviene, lo que no me conviene, con quién debemos asociarnos, podemos caer en dejar de confiar en lo que el Señor me está mandando a hacer y aliarme con alguien con quien no me tengo que aliar. Y esa desconfianza genera que muchas veces crea más en el hombre que en Dios mismo. Esa desconfianza hace que yo crea más en las personas. ¿Por qué? Porque somos engañados por la apariencia o la falsa apariencia. La apariencia de estas personas eran
una falsa humildad porque venían con una ropa desgastada, cuando realmente no venían caminando desde muy, muy lejano. ¿Cómo la apariencia nos puede engañar y nos puede hacer confiar en alguien que realmente, en vez de bendecirnos, nos va a distorsionar? Maldito el hombre que confía en el hombre. Proverbios 11:14 dice: donde no hay buen consejo, el pueblo cae, pero en la abundancia del consejo está la victoria. Los líderes en esta historia estaban todos reunidos. Los líderes en esta historia estaban reunidos, pero la emoción muchas veces de conquistar, la emoción de ver cómo caen los pueblos, la emoción de ver cómo hay triunfo, de cómo el Señor nos respalda, a veces genera un sentimiento de dejar nuestra retaguardia desprotegida. Y a pesar de que estaban los líderes, a pesar de que estaban ellos reunidos, no pudieron ver que lo que estaba pasando delante de sus ojos era una mentira. Y eso, amados, aunque acá parezca una historia que está hace mucho tiempo atrás, es algo que nos pasa muchas veces. La emoción del momento, la emoción de ver que el Señor nos responde, que estamos avanzando, que vamos haciendo lo regio, que estamos estupendo, que va todo espectacular, de repente genera en nosotros el despreocuparnos y el dejar de confiar en el Señor y el comenzar a confiar en nuestras propias capacidades, comenzar a creer en nuestras propias habilidades, comenzar a creer en nuestras propias destrezas. Y eso es algo que realmente muchas veces no ha pasado. Muchas veces hemos sentido y creído que estamos entrando en un tiempo donde, y lo hemos sentido, amados, el fuego se está avivando en la iglesia, vamos avanzando de gloria en gloria, de victoria en victoria, hay unidad en el cuerpo, hay fraternidad, hay comunión, vamos progresando, vamos conquistando y de repente, como decía el pastor, esos de repente del Señor, miramos para alrededor y ¿qué pasó? ¿Qué hicimos mal? Y realmente la culpa es de cada uno de nosotros. Porque cuando mayor exaltado, mayor estábamos vibrando en la presencia, es cuando más nos comenzamos a relajar, es cuando más nos comenzamos a dejar y el enemigo se aprovecha de eso y nos roba y nos engaña y hacemos pacto con personas que no teníamos que hacer pacto y comenzamos a vivir bajo nuestros propios conceptos, porque hoy el Señor nos usa tanto que estamos maravillosos, estamos fantásticos y nos engañamos a nosotros mismos. Y peor aún, somos engañados por el enemigo. Hay otra palabra que habla un poco de confiar en nuestras propias ideas, en nuestras propias fuerzas, porque hay que desglosar, confiar en otros. Confiamos en personas que a veces no tenemos que confiar. Le damos nuestro corazón a personas que muchas veces nos pueden dañar y lastimar. Entregamos nuestra vida y confiamos en personas que el Señor nos dijo que hagamos alianza. Pero también confiamos muchas veces en nuestras intenciones, en lo que está en nuestro corazón, en nuestros deseos personales. Es difícil morir a los deseos personales. Es difícil morir a los deseos personales.
Pero es más difícil morir a los deseos personales cuando sabes que tú tienes un talento o que puedes sacar fruto a través de eso que Dios te dio. Es mucho más difícil morir cuando sabes que eso te puede llevar a una vitrina. Y esa vitrina puede hacer que las personas te alaben. Es difícil morir y necesitamos del Señor para que nos enseñe. No a morir y matarnos y estar así, cortarnos. No se trata de eso. Pero se trata de morir a la carne y vivir en el Espíritu. Amén. Y hay una historia que me encanta, que es la del hijo pródigo, pero me encanta el resultado final, pero el hijo pródigo le dijo a su papá que le diera la parte de su herencia que le correspondía. Y no fue animado por nadie. Nadie lo avivó para que le cobrara la herencia o le reclamara la herencia a su papá. Él solo tomó la decisión. Él solo dijo, yo podría cobrar mi parte y comenzar mi vida en otro lugar. Fue una buena idea que nació desde él mismo, no nació de otra persona, no fue motivado por otra persona. Y dice la palabra que este hijo le pidió la parte de su herencia a su papá. Y su papá, ¿qué hizo? Se la dio, se la entregó. Y este hijo se fue a otro lugar, se fue a otra región, vivió desenfrenadamente. ¿Por qué? Porque quiso obedecer los deseos de la carne, quiso obedecer los deseos de la carne, pero también decidió salirse de la presencia, salirse de la cobertura de su papá, que era el rey, y decidió irse solo. Dice la palabra que este hijo vivió en desenfreno, mal utilizó el dinero, mal utilizó los recursos y cayó en la pobreza, en la ruina. Se quedó sin nada. Todo lo que tenía lo perdió. Todo lo que tenía lo regaló, lo desechó. Y terminó trabajando cuidando cerdos, limpiando establos de cerdos. Dice la palabra que vino dice la parábola, que vino una pobreza, vino una crisis hacia ese lugar y hubo mucha hambre. Y este príncipe anhelaba comer lo que comían los cerdos. Anhelaba comer porque era tanta el hambre que debe haber tenido que anhelaba comer esas cosas que comían los cerdos. Siendo hijo del rey, teniéndolo todo, confió en sus impulsos, en sus ideas, en sus emociones y llegó como resultado final a estar en esa condición. Pero los que confían en el Señor, amén. Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. No en las personas, en Él. Mateo 22, 37, 39 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y eso respondió Jesús como primer mandamiento. Y el más importante. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero, ¿qué tiene en común? Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Con este primer mandamiento. Y llegué a la conclusión de que confianza más amor es igual a relación.
Confianza más amor es igual a relación. El amor por sí solo es un fruto, y eso se grafica en demostraciones de amor, acciones. Yo amo, con mi esposa amamos a la Cari. Y la amamos tanto que a veces le hacemos un cariñito. Y ella nos ama tanto que a veces ella nos hace un cariñito a nosotros. Acciones de amor. La confianza por sí sola genera lealtad y seguridad. El amor por sí solo produce los frutos del amor que vienen del Espíritu y hay manifestaciones de acciones, como decía, presente. Pero la confianza más amor es relación. Y eso se grafica en cuando las personas se comprometen a tener una relación constante, a tener una relación diaria, a perder libertad, a perder de hacer las cosas que nos encantan para poder ganar intimidad, para poder ganar tiempo juntos. El amor por sí solo, la confianza por sí sola no se puede sustentar. Si yo tengo un matrimonio y solo confío en mi esposa pero no la amo, no puedo, sería solo como tener un beneficio, sería solo como beneficiarme. Confío mucho en ella, pero no la amo. Solo me beneficio de lo que es el matrimonio, ¿cierto? Y el amor sin confianza también sería como difícil dentro de un matrimonio, porque yo la puedo amar mucho, pero ella se va y yo desconfío. Y estoy todo el rato inquieto, estoy todo el rato intranquilo, pensando que, ay, la amo tanto, pero, uy, si me estará haciendo esto, no sé, si me estará dañando, si estará jugando conmigo. Amor y confianza es igual a relación. En una relación hay un vínculo, hay una dependencia. Y esa dependencia genera una sujeción mutua entre las personas. Se establecen acuerdos y se respetan los acuerdos. ¿Cierto? Eso es un matrimonio. Yo no puedo llegar e irme a un lugar sin que mi esposa sepa lo que yo estoy haciendo. Porque hay una confianza. Ella me cuenta sus cosas, yo le cuento mis cosas. Y es exactamente lo mismo con el Señor. Confianza más amor es igual a relación. Como decía al principio, si nosotros en alguna de nuestra área estamos dañados, estamos no viendo lo que Dios ve en nosotros, es difícil que se pueda generar una relación profunda de confianza. Y lo digo por experiencia personal, porque he estado viviendo un tiempo donde me estoy dando cuenta que hay daño, o hay daño que me generó desarrollo en mi infancia, que muchas veces no me dejan verme como Dios me ve realmente como soy. Y es tan profundo porque al principio sentía que algo me pasaba. Y a pesar de que he hecho talleres como para poder encontrar esta sanidad y poder como avanzar en esta área, y el Señor ha sido glorioso, maravilloso, ha utilizado esto, me ha ayudado a darme cuenta de hartas cosas, pero todavía hay algo que todavía no me permite verme como realmente Dios me ve. Y eso solo me permite confiar. Yo confío en lo que Dios ve, pero a mí me cuesta ver lo que Dios ve en mí. Y a veces eso puede generar que nosotros
tarde o temprano dejemos de creer en el Señor si no dejamos que Dios sane, si no dejamos que Dios obre en eso. Y lo que me he dado cuenta este tiempo es que Dios es el que está más interesado en que nosotros podamos vernos como realmente Él nos ve. Y que nosotros podamos tener una comunión con Él de dependencia. Porque Dios utiliza a nuestros pastores para que nos guíen, para que nos corrijan, para que nos direccionen, para que nos exhorten, para que nos guíen a ese lugar. Pero si tu vida quieres que Dios transforme, el Señor es el único que nos puede transformar. Por más que, lo hemos dicho, por más que hayan prédicas y podamos transmitir lo que Dios dice, el único que transforma nuestras vidas es el Señor. El único que sana nuestras vidas es el Señor. El único que nos restaura, el único que nos habla profundamente al corazón es Él. Y a veces, contando también experiencia personal, yo al principio pensaba que cuando me ponían la mano acá encima, ya estaba todo resuelto. Y salía de acá como que está todo perfecto. Y pasaba la semana y me daba cuenta que de nuevo volvía a lo mismo. De nuevo estaba viéndome como el pobrecito, como el víctima. Pero en el fondo, el Señor me estaba hablando a través de esa persona y me estaba diciendo que lo más importante era poder confiar en Él, buscarlo a Él. Amén. Vamos a ir terminando. Jeremías 17, 6, 7 dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto a aguas, que extienden sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas serán siempre verdes. En épocas de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Amén. Permanecer buscando al Señor, buscarlo todos los días, no tan solo cuando nos reunimos, nos congregamos porque el Señor nos dice, no dejen de congregarse. En este lugar nos avivamos unos con otros, nos animamos, tenemos tiempos gloriosos de adoración, se manifiesta el Espíritu Santo, pero cuando tú pones al Señor por tu confianza, por tu roca, por tu fortaleza, el Señor te hace dar fruto en temporada buena, en temporada mala, porque tu confianza no está en las personas, tu confianza está en el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Salmo 44 dice: dichosos quien pone su confianza en el Señor y no recurre a los soberbios, ni a los que se pierden tras la mentira. Dichoso, bienaventurado quien pone su confianza en el Señor. Cuando tú confías en el Señor, mucho o poquito, el Señor lo ve. El Señor ama, lo ama. No te sientas menos, porque nadie es perfecto. No sientas que no valen nada, eso es una mentira. Valen mucho. Y el Señor ama lo poquito. El Señor ama el que tú hoy día estés aquí en este lugar porque tu confianza está puesta en el Señor. Viniste a este lugar no por las personas, viniste a este lugar porque viniste a escuchar al Señor, viniste a buscar al Señor. Toma eso y guárdalo en tu corazón todos los días de tu vida. Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Amén. Estamos en una carrera de largo aliento. Estamos en una carrera
que no termina hasta el último día de nuestras vidas o hasta que Cristo venga. Amén. Y si te cansas, si te agotas, si te caes, nos caemos. Pero Él nos levanta, Él renueva nuestras fuerzas, Él restaura nuestras fuerzas. Él sana nuestro corazón. Amén. Él nos anima. Y es fácil pasar de confiar en el hombre a volver a confiar en el Señor. No es tan difícil. Solo es reconocer como lo hizo este hijo pródigo a través de la parábola, que reconoció que su vida estaba siendo un desastre, que reconoció que había confiado en sus capacidades, en sus habilidades, y decidió volver a confiar en el Señor. Decidió volver a la casa de su padre, porque en ese lugar era donde iba a ser restaurado. No es difícil la decisión, solo basta en que tú comiences a confiar más en el Señor. Y no significa que no confiemos en las personas, porque tenemos que demostrar el amor en las personas. Tenemos que demostrar a Cristo en nosotros. Todos los días, vamos donde vayamos, trabajamos en la micro, en el supermercado, en todas las áreas donde nos desenvolvamos, tenemos que mostrar a Cristo. Y es fácil la decisión, solo es reconocer. Y así como muchas veces reconocemos que nos equivocamos, también a veces es importante reconocer, escudriñándonos y mirándonos, de que a veces no confiamos 100% en el Señor. Y poder reconocer y decirle: Señor, confío en mis capacidades, confío en otras personas más que en ti, confío a veces en yo hacerlo con mis fuerzas, en yo querer hacer el gallito y no dejar que tú hagas el gallito por mí.